puesto. Buenas noches, compañeros y compañeras. Buenas noches a los miembros de la prensa y a todas las mujeres que están en la parte de arriba en las barras. Las Naciones Unidas defienden la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. Inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública o en la vida privada. La Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Convención de Belém do Pará, determina que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como privado. De su parte, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer señala la obligación de los Estados partes en las esferas políticas, social, económica y cultural, todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer con el objeto de garantizar el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Y es fácilmente comprobable que muy a pesar de estos diversos instrumentos, las mujeres seguimos siendo objeto de discriminaciones, y más aún en el Ecuador, en donde las mujeres formamos parte de un grupo vulnerable. La discriminación contra la mujer viola los principios de igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, dificulta e impide la participación de la mujer en las mismas condiciones que el hombre en la vida política, social, económica y cultural del país, y se establece como un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia, además que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio a la sociedad. Hoy, el proyecto de ley orgánica para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres anuncia en su objeto la prevención y erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres en cualquier momento de su vida y en sus más diversas formas de comportamiento. En el Ecuador, las cifras nos muestran que estamos constantemente en situación de riesgo y vulnerabilidad. Compañeros y compañeras, es necesario legislar y promover la aplicación de políticas integrales, transversales, para la prevención y atención de las víctimas de violencia por razones de género. Reeducar a la ciudadanía debe ser nuestro objetivo, y nosotros como madres, educar a nuestros hijos, a quienes les decimos, usted que es hombre, pegue, usted que es mujer, sí puede llorar, usted que es hombre, no. Tenemos que reeducar a nuestros hijos. No soy la única en sentir, compañeros, por favor, créanme, les pido que me cuesta bastante concentrarme, me quita tiempo, si escucho risas me desconcentro totalmente, les pido disculpas, pero créanme que me costó mucho trabajo para mí, mi despacho, hacer este discurso. No soy la única en sentir un dolor profundo al escuchar casos y datos de niñas y mujeres en mi país que siguen siendo víctimas de violencia por causa de su condición y género, y que la deficiencia en los canales de reacción, denuncia y seguimiento de este tipo de violencia provoca que las historias se mantengan y sobre todo que se repitan de generación en generación. Según la encuesta nacional de violencia, 6 de cada 10 mujeres sufre de violencia. El 87% ha sido víctima de violencia física, el 76% de violencia psicológica, el 53% de violencia sexual. Yo discrepo con esta cifra porque muchas nos callamos y no lo decimos. Mientras el 61% ha sufrido violencia patrimonial. El informe para segundo debate que presenta hoy la Comisión Ocasional tiene insertas distintas clases en que la violencia puede ser perpetrada. Se incluye, por ejemplo, la violencia económica y patrimonial, que consiste en toda acción que se dirija a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y patrimoniales de las mujeres. Muchas mujeres de nuestro país, no importa su condición social, conocen y han sido víctimas de chantajes emocionales con métodos de intimidación y amenazas por razones económicas y patrimoniales. ¡Basta ya! Mujeres que día a día son obligadas prácticamente a tener relaciones sexuales con su agresor por temor a la retención de bienes familiares o bienes que le pertenecen a sus hijos o de valores destinados a satisfacer sus necesidades fundamentales de las víctimas. Si no haces esto, te quito la casa. Si no haces esto, te quedas en la calle.
te dejo sin nada, tus hijos no tienen que comer, etcétera. Son frases bastante comunes. Y otros tipos de violencia por nuestra condición de mujeres laboral y hasta en la política que también se han incorporado en el articulado. En mi condición de mujer hice una campaña bastante modesta a nivel nacional, en la que pude palpar los peligros a los que estamos expuestas por nuestra condición de mujeres. Intimidación, violencia verbal, que lamentablemente no todas podemos hacer frente. Por esto y más es imperativo un reconocimiento público y político de que la violencia basada en la condición de género es un problema que responde a las desiguales relaciones de poder que en Ecuador aún persisten en el marco de sociedades patriarcales y autoritarias. Es nuestra responsabilidad como representantes de la ciudadanía demandar que el Gobierno Nacional asuma esa responsabilidad que por violencia de género le corresponde. La pregunta que debemos intentar responder es ¿por qué el Estado no puede protegernos? Varias son las intervenciones que me han precedido y con datos y elementos todos muy valiosos para analizar. Sin embargo, cuando preparamos esto con mi despacho, decidimos hacer énfasis en el tratamiento de la violencia de género como un problema que debe ser catalogado como un problema de salud pública. A nivel mundial, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido de violencia de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. Violencia que afecta a la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. Las situaciones de conflicto, posconflicto y desplazamiento pueden agravar la violencia, como la violencia por parte de la pareja, y dar lugar a formas adicionales de violencia contra las mujeres. Revisamos datos del Ministerio de Salud Pública y efectivamente esta cartera de Estado también afirma y considera a la violencia de género como un problema de salud pública debido a que afecta a la sanidad física, emocional y mental de las personas. Querida Dayana, saludo la pasión que le has imprimido a esta lucha. Leí de manera íntegra tu informe de minoría para el primer debate. Todos, sin excepción, puntos valiosísimos para la construcción de la ley. Lamento mucho que no se haya podido incorporar en el documento que estamos tratando hoy un capítulo especializado para niñas y adolescentes como sujetos de protección. No solo que es necesario, sino que representa nuestra obligación dadas las cifras de agresión a niñas en nuestro país, que son doblemente vulnerables. Ya hemos escuchado que 7 de cada 10 mujeres que sufrió violencia sexual en su vida fue violentada cuando era niña. La vulnerabilidad de la niña rural, por sobre la que vive en zonas urbanas, debe causarnos escozor, sin dejar a un lado las 2.000 niñas ecuatorianas menores de 14 años que en los últimos años han sido madres niñas. Son necesarios más recursos para reforzar la prevención y la respuesta a la violencia sexual, en especial antes de que llegue a producirse. Cosas tan sencillas de implementar como programas escolares de prevención de violencia en las relaciones de noviazgo son eficaces y nos dicen, de esto hablan las experiencias internacionales. Se busca prevenir la violencia no solo en el ámbito intrafamiliar, sino también en el educativo, laboral, institucional, político, cibernético, mediático. Un sistema de protección integral para las víctimas de violencia de género que cuente con competencias en la prevención, atención, protección y reparación integral de los derechos de las víctimas y en la rehabilitación y tratamientos del agresor. Qué pena que no tengo tiempo porque hay artículos que preocupan. Sobre el literal, al artículo 7 del informe para el segundo debate respecto a deconstruir roles que históricamente han causado inequidad y discriminación entre hombres y mujeres, el texto puede mejorarse eliminando la frase entre personas diversas, ciñéndonos a entre hombres y mujeres. Se los propongo formalmente simplemente para que avancemos y no nos estanquemos en eso. Adicionalmente, lamento la falta de comprensión que ha provocado una discusión sin argumentos a nivel nacional. Y lo digo así porque con un ejercicio de lectura simple de la norma se comprende su alcance y las definiciones que ahí se contemplan. Puntualmente me refiero al artículo 10, literal G, sobre la violencia gineco-obstétrica. Esto ha causado molestias en algunos sectores. El espíritu de este artículo es una provisión adecuada de servicios de salud a una mujer que está en peligro, a una mujer que debe atenderse con la emergencia del caso. Por favor, no confundamos eso. Y si es necesario mejorar el texto, caminemos hacia allá. La defensa de la vida y la concepción está garantizada en la Constitución y no hay ley sobre la Constitución. Soy una mujer provida. Lo mismo ha sucedido con el literal E del artículo 10, en donde la violencia simbólica
actos que transmitan, reproduzcan y consoliden relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación que naturalicen la subordinación de mujeres. Se ha dicho que quiere limitar la libertad de pensamiento religioso. Las religiones están revestidas de bondad y de valores. Creo que no hay nada que temer. Hago votos, compañeros, porque aprobemos una ley en donde toda mujer pueda caminar segura por el Ecuador. Que no tengamos más miedo, que dejemos de ser las brutas, las tontas, las idiotas, las incapaces, porque la violencia de las palabras daña más que un golpe. Gracias, compañeros y compañeras.